Hermanos, hemos estado durante algunos domingos hablando de algunos principios que nosotros, la Iglesia Bautista, tiene. ¿Qué es un principio? Un principio es algo que nace de una verdad que está en la Biblia, pero que yo lo tomo esa verdad y la hago un principio rector de mi vida. Creo en ello. Y hemos hablado de algunos principios. Por ejemplo, hablamos del principio cristológico. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo es el Señor de todo, como cantábamos en un himno ahora. Hablamos también de otros principios importantes. Y hoy vamos a hablar hablamos también del principio bíblico. Si alguien me pregunta, ¿usted en qué cree? Yo le digo que creo en este libro, en la Biblia. Esta es la norma suprema, es la que guía mi vida. Por eso decimos que es una alta norma. Ese es un principio bíblico, algo que uno no puede negociar. Eso es lo que yo creo profundamente. Eso norma mi vida, es una norma para mí. Entonces hoy vamos a hablar de otro principio. Y hemos estado llevando esta serie de sermones porque es que, hermano, hoy en día hay una confusión. Usted afuera le pregunta a la gente y eso hay 1000 sectas, 1000 religiones, 1000 movimientos, el uno cree en una cosa, el otro cree en otra cosa. Nosotros tenemos que tener una identidad doctrinal. ¿Sí? Cuando yo digo yo soy bautista, primero cristiano, pero soy bautista. Entonces, cuando digo soy bautista, me dicen, ¿y eso qué quiere decir? Tengo que explicarles lo que está en la Biblia para que la persona misma se convenza. Bien. Entonces este principio que vamos a ver hoy se llama principio sociológico y tiene que ver con la manera como nosotros nos relacionamos en la iglesia, la manera como nosotros nos organizamos, ¿verdad? Y hay un versículo con el cual vamos a iniciar que es Efesios 4:15. Efesios 4:15. Efesios 4:15. Claro, a veces para entender algo hay que leer todo lo anterior y lo que sigue después, pero para este efecto vamos simplemente a mencionar 2 versículos aquí. Aquí está hablando de la iglesia precisamente, y en el 15 dice que todos nosotros, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, nosotros seguimos la verdad en amor, en el amor de Cristo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, ¿verdad? De quien todo el cuerpo, o sea nosotros, toda la iglesia, la Biblia la llama el cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en el amor de Dios. Es lo que está diciendo acá. Entonces de aquí se desprende o hay algunas implicaciones. La primera, nosotros como Iglesia Bautista, según lo que hemos leído en la Biblia, tenemos un gobierno o un orden democrático. ¿Quién manda en la iglesia? ¿Quién manda en la iglesia? En la iglesia manda Dios. Manda Dios. Dios es el que gobierna. Entonces la iglesia es una monarquía.
Recordemos que hay varios tipos de gobierno, ¿no? La Iglesia Católica, por ejemplo, es una monarquía, porque hay una serie de niveles y el último, el que gobierna, es el Papa. Pero en la Iglesia, en nuestra Iglesia, no es así. El Rey es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En ese sentido. Ahora, para asuntos prácticos, para que nosotros como iglesia nos organicemos y podamos ser una iglesia verdaderamente bíblica, nosotros buscamos la voluntad de Dios por medio de lo que se conoce como la democracia. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los miembros aquí tienen las mismas responsabilidades, los mismos privilegios, y cada uno de los miembros tiene derecho a dar su opinión y su voto en la toma de decisiones. Así es la iglesia. Tiene un orden democrático. Todos aquí son iguales, todos tienen deberes y derechos, todos tienen participación. Así es. Y de eso entonces también hay algunas implicaciones prácticas, ¿no? Y es que la iglesia es autónoma. ¿Por qué decimos que es autónoma? Porque se gobierna a sí misma. La iglesia se gobierna a sí misma. Como decía, la Iglesia Católica, por ejemplo, ninguna iglesia se gobierna a sí misma, porque, por ejemplo, está el párroco que tiene que responder a las órdenes del obispo, el obispo del arzobispo, el arzobispo al cardenal y el cardenal al papa, que es el máximo jerarca, ¿no? Y la parroquia, por ejemplo, en la Iglesia Católica es responsable a la diócesis, luego a la arquidiócesis y así sucesivamente. Por eso se dice que ellos tienen un gobierno monárquico, ¿no? O jerárquico. Pero con nosotros en la Iglesia Bautista no es así. Somos una iglesia autónoma, se gobierna a sí misma. Eso quiere decir autónoma. No está sometida jerárquicamente a ninguna otra iglesia, ni a ningún otro líder. No, la iglesia se gobierna a sí misma. Bien. La autonomía de la iglesia entonces nos enseña que en una iglesia bautista cada miembro es responsable, cada miembro. Y cada miembro tiene una gran identidad con la iglesia y participa en la iglesia y hace su parte para fortalecer la salud de la iglesia y llevar a cabo todo el trabajo que la iglesia hace, es decir, los ministerios que tiene. Esa autonomía de la Iglesia Bautista, eso ha sido un distintivo de hace más de 2 siglos. Si usted va a Rusia, a una iglesia bautista, es así, es autónoma. Los miembros todos se reúnen, toman decisiones juntos. No hay jerarcas, no hay jefes, no hay nada, no hay papas, no hay nada. La propia iglesia se gobierna. Bueno, hay una palabra de precaución. Por la falta de entendimiento, ese gobierno democrático puede ser mal entendido. Entonces, la autonomía se ha convertido en una anarquía en algunas iglesias, porque la gente no entiende. ¿Y qué es una anarquía? Es cuando en la iglesia a todo el mundo le da por decir, bueno, yo aquí tengo mis derechos, merezco respeto, puedo hacer lo que quiera. Y entonces cree que el derecho democrático es para generar desorden y todos esos problemas que a veces suceden. Pero no, aquí no estamos para hacer lo que yo quiero ni lo que a mí me place. Estamos aquí para hacer lo que le place a Cristo Jesús, lo que a Él le agrada, lo que Él manda en su palabra.
Eso es lo que tenemos que hacer aquí. No el capricho de nadie, por más derechos que tenga. Entonces, hay que tener en cuenta otro aspecto. Cada iglesia bautista puede tener relaciones de compañerismo con otra iglesia que también sea bautista y tenga pues la misma identidad, los mismos principios. Nosotros en épocas anteriores estuvimos en asociaciones, en convenciones, donde compartíamos con otras iglesias muchas cosas. Desafortunadamente el desorden nos fue apartando de esas asociaciones. Y esas asociaciones son importantes para la sana doctrina, para el cuidado de la ética, para unir esfuerzos con otras iglesias y hacer trabajos importantes a fin de que la gente conozca la Biblia y poderles ayudar de otras maneras. Entonces, las iglesias tienen compromisos, ¿no? Como los tenemos aquí. Uno es doctrinal. Hay que cuidar la sana doctrina. Un compromiso también ético-moral. Aquí nosotros no inventamos normas, sino que obedecemos lo que dice la palabra. ¿Verdad? Si alguien llega y dice un día, no, es que yo creo que es bíblico que todas las mujeres se pongan una pañoleta, porque ese es el velo del Nuevo Testamento. No tiene derecho a imponer aquí ninguna norma ni ninguna costumbre. Vamos a estudiar en la Biblia a ver hasta dónde es cierto o no. ¿Y qué fue lo que pasó con esas costumbres? Tienen un compromiso también económico. Pues claro, somos responsables de sostener económicamente la iglesia. Esto no funciona de manera espiritual solamente, sino que funciona con dinero que tiene que tener la iglesia, ¿no? Es apenas obvio. Y cada miembro es responsable en eso. Y un propósito misionero también. Si Dios nos guía a nosotros a fundar una iglesia o a unirnos con otras iglesias bautistas para apoyar la obra misionera, podemos hacerlo, ¿verdad? Para que en otros pueblos y en otras ciudades hayan más iglesias, para que conozcan la palabra. Bien, hay otra cosa muy importante. Entre nosotros existe la igualdad, así la llamamos. ¿Por qué? Todas las personas en la iglesia aquí son iguales ante Dios y ante Cristo. Todos tienen la misma responsabilidad aquí de usar sus dones, de obedecer lo que Dios manda aquí en la palabra. No existe una élite entre nosotros. ¿Saben qué es una élite, no? En algunas iglesias hay un grupito de personas selectas que son las que toman las decisiones y las que mandan en la iglesia. No, aquí no. No hay élites. Todo miembro aquí de la iglesia tiene la libertad de aportar para el bien del cuerpo de Cristo, de esta organización que se llama Iglesia Bautista y que es el plan de Dios, y todos tienen capacidad para aportar libremente, para realizar su trabajo. Por ejemplo, ¿qué dice Primera de Pedro 4:10? Vamos a mirar rápido. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Rápidamente este versículo, ¿no? Todos. Este versículo es para usted y para mí, para los que son miembros de una iglesia. ¿Qué dice allí? Dice, cada uno, o sea, cada uno de nosotros, según el don que ha recibido. ¿Qué es un don? Es una capacidad que Dios nos ha dado. Todos somos diferentes y Dios nos ha dado a cada uno ciertas capacidades para servir en la iglesia, ¿no? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros
Ministrelo quiere decir póngalo al servicio de los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí está muy claro. Ahora, hay un concepto muy importante entre nosotros los bautistas histórico. Y al principio puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero nosotros creemos por lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Cada miembro aquí en la iglesia es un sacerdote. Es un sacerdote. Nosotros creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. ¿Eso qué quiere decir? Sacerdote no es, según la Biblia, pues el cura de la Iglesia Católica, con todo respeto lo digo, que tiene la sotana y esas cosas. No. En la Biblia, ¿qué es un sacerdote? Es cada creyente en Cristo. ¿Por qué es un sacerdote? Cuando yo oro por usted, para que Dios lo ayude, estoy ejerciendo una labor sacerdotal. Porque un sacerdote eso es lo que hace, orar por los demás. ¿Sí? Cuando yo le enseño a usted algo de la palabra de Dios, estoy haciendo una labor sacerdotal. Porque un sacerdote tiene que ayudar al otro a entender lo que dice la palabra de Dios, lo que enseña la Biblia. Y así nosotros cada vez que ministramos a alguien o lo ayudamos, estamos ejerciendo un sacerdocio. Y en la iglesia entonces todos somos sacerdotes el uno para el otro. Eso es un principio que en las iglesias bautistas tienen. Ser que todos somos sacerdotes. Bueno, ahora hay una cosa que debemos aclarar. Cuando uno empieza a pensar en esto, lo que estoy yo diciendo aquí, cuando alguno dice, uy, ¿cómo así? El pastor acaba de decir que aquí todos somos iguales, bien, tenemos libre opinión, todos aquí tomamos decisiones, qué bueno, no hay jefes ni hay nada, qué bueno, yo quiero una iglesia así. Pareciera que entonces la iglesia fuera una tierra de nadie, un terreno donde cada cual hace lo que quiere, pero no es así tampoco, no. El Nuevo Testamento dice que Dios ha llamado pastores y ha llamado maestros para que gobiernen la iglesia. Entonces, Dios le ha conferido a los pastores una autoridad. Y aquí entonces yo voy a hablar un poco de esto, y es bueno hablarlo. A veces es incómodo que uno hable, pues, de uno mismo porque uno es pastor. Me gustaría que otro pastor hablara de esa autoridad pastoral, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a hacer porque aunque sea pastor, es la verdad y lo que dice la Biblia. De aquí a mañana me voy de acá y pues ustedes ya saben cómo es que hay que relacionarse con un pastor de la iglesia bautista, ¿no es cierto? El pastor en nuestras iglesias tiene una autoridad por dos razones. Primera, porque Dios lo ha llamado. ¿Cómo es que lo llama uno Dios? Bueno, pues cuando yo tenía 23 años y me hablaron del evangelio, yo era muy complicado y empecé a entender esto, empecé a sentir en mi corazón un deseo de entregarme a Dios y empecé a sentir un deseo de aprender y de enseñar. Eso formó parte de ese llamamiento. Nunca imaginé ser un pastor, pero Dios me llamó de esa manera. Luego me fue conduciendo hasta que terminé en un seminario y después, bueno, hay mucha historia, la puedo contar a usted un día de estos. Entonces Dios nos llama. Segunda razón, por la autoridad pastoral, porque la iglesia es la que me ha delegado y me ha nombrado como pastor. Son ustedes como iglesia los que empoderan al pastor. Por lo tanto, la autoridad del pastor no es jerárquica, como la del obispo, el arzobispo o el cardenal. No, la autoridad nuestra viene de las funciones que nosotros tenemos como líderes espirituales.
de la función de servicio y de la función ejemplar. Entonces la autoridad nuestra viene del desarrollo del trabajo pastoral y no de una posición especial. Esa es una gran diferencia. Ahora, yo he oído decir a mucha gente, entonces el trabajo del pastor es predicar, casar y enterrar a los muertos. ¿Será que esa es la tarea del pastor, la única? Algunos dicen la tarea de dirigir la iglesia, eso es de los demás hermanos, el pastor que se dedique a eso. Pero la Biblia dice que la tarea principal del pastor es alimentar el rebaño. La iglesia es comparada con un rebaño de ovejas. ¿Y un pastor qué es lo que hace? Es ayuda a alimentar a las ovejas, las pastorea. Fíjese usted que aquí hay un mandato a un joven pastor, segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. Aquí hay un mandamiento a un joven pastor. Timoteo era un joven pastor. Y en el capítulo 2, en el versículo, segunda de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 2, mire lo que se le pide a él, a este joven pastor. Segunda de Timoteo 4:2. Le dice, se le dice lo siguiente: predique la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces eso quiere decir que además de casar personas, de enterrar personas, como dicen, de oficiar esos ministerios, hay mucho más en esa autoridad que Dios le ha dado al pastor. Su tarea es pastorear el rebaño de Dios y ejercer una supervisión, ¿no? Eso es, primera de Pedro 5:2. Pedro, el que dicen que fue el primer papa, pero no es cierto. Primera de Pedro 5:2. Es una doctrina, pues, pero no es la verdad. La Biblia no lo dice. En primera de Pedro 5:2, este Pedro dice que reunió a unos pastores, o le escribe esta carta a algunos pastores. Mire, el pastor se llamaba también en aquella época un anciano, porque era una persona en cierto liderazgo, llamado por el Señor, y por eso merecía el respeto y todo eso de la congregación. Entonces aquí Pedro dice lo siguiente, no necesariamente es que era viejito, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios. La grey es el rebaño de Dios, la iglesia. Le dice aquí a los pastores: apacienten, o sea, pastoreen el rebaño. Y luego dice que está entre vosotros, cuidando de ella. El pastor tiene que cuidar de la grey o del rebaño. Y para eso él tiene que inspeccionar, supervisar, cuidar, orar, aconsejar. Todo eso es tarea de un pastor. Es una supervisión espiritual, es una gestión espiritual que él desarrolla en la iglesia. Y algunas iglesias también tienen a unos copastores. Es decir, cuando la iglesia crece mucho, entonces pueden llamar a un copastor para que ayude, ¿verdad? Pero él es responsable del pastor principal. En las iglesias bautistas hay un pastor principal. Pueden haber otros pastores, pero hay un pastor principal, el que coordina y lidera. Otra responsabilidad del pastor es la corrección. El apóstol San Pablo, por ejemplo, escribiendo una carta
dijo lo siguiente en Primera de Tesalonicenses 5. Miremos Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5:12. Mire lo que le dice a las iglesias en esta carta que escribió el apóstol Pablo a unos hermanos que habían en la ciudad de Tesalónica, por eso se llama Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:12. Mire lo que le dice en la carta a las iglesias, o sea, nosotros también. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, o sea, los que dirigen espiritualmente, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, dice el apóstol, ¿no? Entonces los pastores están a cargo de la congregación y ellos tienen la responsabilidad de corregir los errores. A veces tienen que llamar la atención con cierta firmeza, tienen que corregir las ovejas que se descarrían. Eso es tarea del pastor, aquí lo está diciendo. Pero también tiene la tarea de amonestar. Amonestar quiere decir llamar la atención cuando es necesario y alguna oveja está descarriada o cometiendo algún pecado, ¿no? Porque el Señor quiere que en la iglesia haya disciplina también. La iglesia no es un lugar donde cada quien hace lo que le parece y lo que le viene en gana. No, aquí todos estamos sometidos al Señor y a su palabra, lo que Él dice acá. Entonces exhorta a la iglesia también en otro versículo que es Hebreos 13:17. Miremos qué dice allá. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Aquí esta carta es para muchas iglesias y para nosotros también hoy, porque es la palabra de Dios escrita por el Espíritu Santo que utilizó a los escritores para que nosotros pudiéramos tener lo que Dios quiere, la palabra de Dios para nuestros días. Aquí en Hebreos 13:17 dice lo siguiente a la iglesia, o sea, nosotros. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujetaos a ellos no es como si él fuera el jefe y nosotros los esclavos. De eso no está hablando aquí la Biblia. Está hablando del respeto y la obediencia. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos cuidan el alma de cada uno en la iglesia, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces aquí se anima a la iglesia para que la iglesia estime a sus pastores por el trabajo que ellos tienen, para que dirijan la iglesia con alegría, dice aquí, no con quejas dolorosas, porque eso no es provechoso. Cuando un pastor llega y dice: no, yo en esta iglesia estoy muy aburrido, yo tengo una preocupación muy grave, eso allá, eso es un problema, la gente es muy problemática, además nadie ofrenda ni sostiene la iglesia y quieren que uno sea Francisco de Asís, que no tenía zapatos y vivía en una santidad completa. No. Entonces el pastor empieza a quejarse, a llorar bajo presión y hasta con ganas de renunciar e irse. Y tristemente hay muchas iglesias que les pasa eso. Entonces, si una iglesia desestima la autoridad de los pastores, lo que hace es desanimar el liderazgo y estancar la congregación. Y sabe una cosa, el desánimo es el principal enemigo en un ministerio pastoral. Me acuerdo que mis profesores en el seminario me decían, a los que estábamos estudiando para el pastorado, nos decía un hermano que era también psicólogo y pastor, misionero, nos decía: nunca renuncien lunes. Nunca vaya a renunciar un lunes, porque el lunes está uno
hecho pedazos, hermano, porque ha estado predicando todo el domingo, ha estado con la iglesia y todo eso, y de pronto está cargado con muchas cosas y definitivamente dice: yo me voy a retirar, bajo presión y bajo desánimo. Entonces, es muy importante tener en cuenta a eso. Hay iglesias donde algunos creen que el pastor es un empleado y la iglesia los jefes, ¿no? Y eso es un error. Y aquí hemos tenido eso, personas que creen que porque dan el diezmo, dan algo, ellos ya son jefes. No, hermano, aquí todos somos iguales. Yo estoy aquí porque Dios me llamó a trabajar. Sí, ustedes tienen una responsabilidad, claro, porque yo no vivo del medio ambiente. Claro. Entonces, lo mejor es que las iglesias sean conscientes de bendecir a los pastores y darles apoyo. Y la iglesia va a ser saludable y los líderes van a ser amados y queridos. Cuando una iglesia no estima al pastor, ignora a los pastores, es un problema, y creo que Dios no bendice mucho esa actitud. Ahora, por último, digo una sola cosa: ninguna iglesia debe de convertir a los pastores en mediadores, en sacerdotes mediadores para alcanzar la salvación. No, nosotros no perdonamos pecado ni le damos la salvación a nadie, a pesar de que todos somos sacerdotes, pero los pastores ni dan la salvación ni nada de esta cuestión, ¿no? Eso no lo dice la Biblia. Tampoco cuando uno habla como pastor o predica, eso tiene la misma autoridad de Jesucristo. Pues yo predico, pero lo que está en la Biblia, y por eso es la autoridad. Pero si yo me pongo en el púlpito a predicar ideas mías, cuentos míos, como está pasando hoy en día, ¿no? Hay pastores que para que la iglesia se amañe empiezan a echar chistes y una cantidad de cosas, se hacen shows para que la iglesia se llene y haya mucha gente ahí. Pues no, eso no es lo que dice la palabra. En las mega iglesias, las iglesias grandes, está pasando eso. No perdonamos pecados, no somos jefes, pues que están por allá en lo alto y ustedes aquí abajo como si fuera un esclavo. Eso no existe en las iglesias bautistas, ¿no? Todos llegamos a acuerdos en el amor de Jesucristo. Cuando hay algún desacuerdo lo conversamos, oramos y llegamos a un buen acuerdo que sirva para la edificación de la iglesia, no para peleas, eso no. Conclusión, hermanos: ¿quién manda en la iglesia bautista? Manda nuestro Señor. ¿Cómo se gobierna la iglesia? En forma democrática. Todos aquí participamos, todos tenemos deberes y derechos, todos somos responsables, ¿no? Pero ojo, lo que dijimos, nadie puede abusar de ese derecho. Y eso es lo que ha pasado en muchas iglesias bautistas, que abusan de ese derecho, de la libre expresión y de la democracia. Arreglamos nuestras diferencias en el amor de Jesucristo. Lamentablemente a veces eso no sucede. ¿Y sabe por qué no sucede? Por falta de madurez y porque algunos en la iglesia no conocen la palabra de Dios, no la estudian. Y ahí está la dificultad. La iglesia es autónoma. Nadie puede venir a decirnos cómo debemos organizarnos. Aquí no tenemos jerarcas. Para eso tenemos la Biblia. Y cuando hay alguna cosa, todos nos reunimos, todos leemos la palabra, todos oramos y sacamos una decisión. Cada uno de los miembros está comprometido entonces en la iglesia. Cada uno somos ministros para el otro. Pero entender que el Señor ha llamado y constituido pastores para que enseñen, lideren, supervisen, amonesten. Y cada pastor es responsable de esa tarea delante de Dios. Es responsable de ese llamamiento que Dios le ha hecho. Así que si nos preguntan,
O sea, a mí me preguntan, ¿usted qué es? Y yo le digo, ¿por qué hace esa pregunta? Sí, porque aquí yo veo que hay mormones, testigos de Jehová, adventistas, bueno, una cantidad de sectas, ¿no? Cuando le preguntan a usted, ¿usted qué es? Yo digo, soy cristiano, primero que todo. Soy del Señor Jesucristo, primero que todo. ¿De cuál denominación es usted? Entonces digo, soy bautista. ¿Por qué? Porque la iglesia bautista es una iglesia bíblica. ¿Ustedes tienen un padre que los dirige? No. No llamamos padre a nadie sobre la tierra. El padre de los bautistas es Dios. El padre de los bautistas es Dios. Así las cosas, hermanos, habiendo entendido esto, usted está listo para ser, primero que todo, un cristiano. La Biblia dice que usted debe de arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo en el corazón. ¿Y eso qué significa? Es decirle al Señor, Señor, yo he andado mal. He sido incrédulo, he vivido mi vida como se me ha dado la gana. Pero eso es un desorden, he pecado, perdóname, Padre. Señor Jesucristo, venga a mi corazón, cambie mi vida, yo te entrego el control de mi vida. Hay que hacerlo para ser un cristiano, creer en el Señor, ¿verdad? Primero que todo. Y luego, la pregunta es, ¿está listo para pertenecer a esta iglesia? ¿Está listo? Bienvenido. Puede ser de esta iglesia, aquí lo queremos mucho. Pero tenga en cuenta todo lo que hemos dicho, ¿no? Nosotros no somos testigos de Jehová, ni carismáticos, ni sabatistas. No, somos bíblicos. La Biblia es la norma de nuestra fe. Y cuando alguien viene con una práctica, una creencia, lo primero que hacemos es mirar a ver si aquí lo manda el Señor, porque si no lo manda se lo inventaron los hombres para imponernos cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Entonces, hermano, el llamado, crean en el Señor y arrepiéntase de sus pecados. Eso me dijeron a mí cuando tenía 23 años. Y para mí fue sorpresivo, ¿no? Porque yo me creía bueno. Entonces, crea en el Señor, arrepiéntase de sus pecados. Le aseguro que su vida no será la misma después. Por eso es que estamos en una iglesia. Después uno no cambia nada en el mundo, porque uno sabe ya a dónde es que pertenece, ¿no? Que Dios lo ayude a tomar esas decisiones. Es importante. Y como decíamos hace un rato, ¿no? A uno la muerte lo sorprende a cualquier momento. Y si uno se presenta delante del Señor y el Señor le dice, bueno, ¿y usted se arrepintió de sus pecados? ¿Usted creyó en mi Hijo? ¿Y a qué iglesia usted pertenece? Al cuerpo de Cristo. Bueno es poderle decir al Señor todas esas cosas que Él ya las sabe, pero lo importante es que nosotros iniciemos, ¿no? Iniciemos. Si yo no hubiera tomado esa decisión en esa época, tal vez mi vida hubiera sido otro rumbo diferente, ¿no? Otra cosa diferente. A lo mejor ya estaría muerto, quién sabe. O a lo mejor tal vez hubiera sido guerrillero por allá, o quién sabe, sicario, quién sabe, o un hombre lleno de dinero envanecido, o bien pobre, para ir pidiendo limosna, quién sabe. Pero el Señor nos tiene para algo bueno, para su gloria, para que formemos parte de su reino. Y el Señor lo llama a usted hoy para que usted tome esa decisión. Vamos a orar entonces. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque
porque hoy nos has reunido aquí. Nosotros no estamos hoy aquí por casualidad. No. Todo esto es porque tú así lo has determinado. Estamos aquí porque es tu obra. Tú has puesto en nuestro corazón venir hoy aquí a escuchar tu palabra, a tener compañerismo con otros hermanos en la fe, a instruirnos y a aprender de tu divina voluntad, a entender la importancia de la iglesia y a entender que nosotros somos miembros, participantes de esta iglesia. Bendice, Padre Celestial, a cada uno de los que ha venido hoy aquí. Dale entendimiento, ilumina su mente, abre su corazón y permite que ellos, Señor, rindan su vida a ti con toda su alma, con todas sus fuerzas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén.